Listo, estoy empezando la grabación ya. Yo pienso que podemos ir iniciando, si les parece bien, para también ser respetuosos de su puntualidad. Muy buenos días a todos. Es Gilma España, gerente de AmCham Cartagena. Bienvenidos al Comité Tributario de AmCham Cartagena. Este comité lo está liderando Crow y para el día de hoy tenemos a Juan Carlos Arbeláez y también a Andrés Monroy. Hago la presentación de ellos dos. Juan Carlos es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y Magíster en Derecho Privado de la Universidad de La Sabana también. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional brindando asesoría en Derecho Corporativo, régimen de inversiones, Derecho Contractual y Tributario a entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras. Andrés Monroy, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la misma universidad y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 9 años de experiencia profesional. Actualmente desempeña como gerente de la práctica de impuestos y servicios legales, brindando asesorías permanentes en asuntos legales, corporativos, contractuales, tributarios y laborales para entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras. Bienvenido a los dos y el piso es suyo. Muchas gracias. Bueno, Gilma, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenernos pues en este espacio en el cual pues lo que buscamos es contarles a todos los afiliados de AmCham Cartagena novedades o avances en algunos asuntos. Si bien todos entenderán que pues todos teníamos una expectativa que nos había centrado en hacer un análisis de una reforma tributaria que no fue, y por eso pues habíamos tardado en volvernos a ver, pero pues acá estamos y la idea es pues traerles en esta oportunidad una presentación desde un enfoque puramente tributario y teniendo en cuenta la relevancia que tiene la nómina electrónica que viene acogiéndose en todo nuestro país y que viene estableciéndose muy vinculado, muy de la mano de lo que corresponde a la facturación electrónica. Y digamos que es que hay un link entre una y otra, porque lo que de una u otra forma se busca y se tiene que tener en cuenta es que la administración tributaria, eh, atada, y esto tampoco es un secreto, a la información que maneja la unidad de gestión de aportes pensionales para fiscales UGPP, pues están en la tarea de obtener la mayor información con la mejor certeza, con la mayor claridad, con el fin, pues no solo de hacer las fiscalizaciones que correspondan y hacer los requerimientos y las investigaciones hacia los empresarios, sino también hacia los trabajadores. Porque aquí comienza a jugar el rol de lo que veíamos en el texto de la reforma tributaria que no fue o que se cayó del proyecto de ley, y es que eh, en las situaciones actuales, pues comienza a ser importante que la gente comience a interiorizar que nos toca aportar al fisco o al erario público, nos toca aportar al Tesoro Nacional con el fin de mantener pues todas estas cosas que estamos escuchando que se requieren, que se reclaman y que se buscan, y que pues a veces sentimos que va a ser mucho más complicada la recuperación después de casi de más de un año de pandemia, ahora un mes en paro con bloqueos y todo eso, pero finalmente acá lo que se busca es tener una información concreta, una información acertada que permita a los entes de control y en este caso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y además seguramente teniendo en cuenta que comparte información con la UGPP, pues contar con esa información particular para poder permitir a los empresarios hacer las deducciones o descuentos correspondientes y atados a los pagos laborales, eso haciendo eco un poco en el artículo 118 del Estatuto Tributario, y pues también a los empleados pues tener esa certeza de cuánto reciben como remuneración por su trabajo, es decir, por sus servicios laborales, por su actividad laboral, cuánto reciben. Entonces, digamos que vamos a mirar aquí, esta es la agenda que tenemos eh, propuesta.
las generalidades de la nómina electrónica, partiendo de, pues, de las normas vigentes y más recientes, los elementos que componen la nómina electrónica, el calendario de implementación que se tiene, los documentos que se requerirán en la expedición de la nómina electrónica y quiénes están obligados y quiénes no, los representantes, los anexos técnicos y un pequeño aparte por si hay algún tipo de pregunta o inquietud que podamos absolverles en este tiempo que tenemos. Entonces empecemos. La generalidad de la nómina electrónica. Entonces digamos que la resolución de la nómina electrónica, que es la resolución 013 del 2021, busca establecer el contenido del documento soporte de pago de nómina electrónica, así como los términos, condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, transmisión y validación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y aquí muchos dirán, no, pues que yo ya tengo la nómina electrónica, yo tengo un software especializado que compré y que está atado a mi ERP de contabilidad, eso ya está electrónico, entonces no tengo que hacer nada. No, digamos que aquí la DIAN lo que busca es que haya, igual que ocurre con la factura electrónica, un intercambio de información constante y permanente donde mensualmente el empleador o las empresas o las personas que tienen a su cargo una nómina y que cumplen con unas condiciones que vamos a ver más adelante, deban transmitirle a la DIAN esa información de los pagos realizados a título salarial y por cualquier otra situación que se haya derivado, gastos de representación, viáticos, reembolsos de gastos o cualquier tipo de valor que sea consignado a sus empleados. Esto parte, o la nómina electrónica parte, de la misma, de la misma situación que parte la implementación de la factura electrónica. Eh, digamos que en este punto es importante tener en cuenta que el parágrafo 6 del artículo 616 raya 1 del Estatuto Tributario establece el sistema de facturación electrónica, indicando que es aplicable a las operaciones de compra, venta de bienes y servicios. Este sistema, el mismo artículo lo dice, también es aplicable a otras operaciones, tales como los pagos de nómina. Y aquí es de donde surge y comienza a desarrollarse esa obligación. Las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de los no responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, digamos que esta norma no tiene un origen particular desde desde la aplicación del derecho laboral ni desde las normas laborales. Esta norma tiene un origen tributario que toca y permea los asuntos que tienen que ver con las responsabilidades y las obligaciones laborales. Eh, recordemos que todo el tema de implementación de nómina electrónica viene desde la ley 1819 de 2016, de facturación electrónica viene desde la ley 1819 de 2016 y se ha venido desarrollando y se ha venido reglamentando e incluso se ha venido extendiendo los plazos para su implementación por las mismas dificultades que trae esto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del aprovechamiento de las deducciones y los descuentos en gastos y costos de los empresarios. Eh, el asunto de la nómina electrónica, digamos que todos venimos con la programación para el acogimiento de la facturación electrónica. Y digamos que en la facturación electrónica, pues lo que se dice en los decretos reglamentarios y en la resolución 049 es que a partir del 1 de enero del año 2020 se requiere la factura electrónica para hacer procedente los impuestos descontables, los costos y gastos deducibles de conformidad con la siguiente tabla. Y entonces digamos que para el año 2020 teníamos un porcentaje máximo para soportarse sin facturación electrónica del 30%, para el año 2021 del 20%, y para el año 2022 pues tenemos un límite para soportar sin facturación electrónica del 10%. Aquí hay que tener en cuenta, perdón, que el tema de facturación electrónica ya comenzó a andar y ya muchas personas están generando o están haciendo esto y tienen hoy serias dificultades o algunas dificultades con la implementación. Recordemos que esto no basta con que yo tenga un programa, sino que debo estar
operando con un intermediario que es un operador autorizado por la DIAN para generar esto. Igual que ocurre con la nómina electrónica y digamos que todo guarda la misma filosofía o la misma línea. Aquí, pues debemos mirar los elementos y los elementos tenemos que verlos desde el punto de vista de los obligados a generar y transmitir y validar los documentos soporte de pago de nómina y las notas de ajustes del documento soporte del pago de nómina. Y esas notas de ajuste a qué hacen referencia, a aquellos valores adicionales o incluso descuentos que se le hacen a los trabajadores. Y es que, digamos que no es solamente que yo le pague viáticos, gastos de representación o valores adicionales, sino que también hay descuentos que son autorizados por el trabajador y que seguramente eso lo habrán visto en el componente laboral, donde esos descuentos también se van a ver reflejados. Si ustedes en sus empresas le hacen préstamos a sus trabajadores y acuerdan que de su nómina le van a descontar con cierta regularidad esos valores, pues esos hacen parte de los ajustes a la nómina, porque si bien son emolumentos pagados a favor del trabajador, también esos pagos pues son descuentos que van a hacer que se requiera un ajuste en la información que se va a transmitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, los contribuyentes que realizan pagos, vámonos en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral o legal reglamentaria, es decir, cualquier contrato laboral bajo las normas establecidas en nuestro país, por pagos a los pensionados y que requieran soportar costos y deducciones, es decir, ya nos me lo están poniendo en que hay unos obligados especiales o que van a sacar un mayor provecho de esto y son aquellos que son responsables del impuesto sobre la renta porque son aquellos que tienen el mayor interés de soportar costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, en impuestos descontables y en el impuesto sobre las ventas cuando aplique. Entonces digamos que aquí ya hay una obligación y está centralizado en quiénes son los que deberán ocurrir con esto y deberán transmitir, como les digo, esos soportes y las notas de ajuste correspondientes. Dispone la resolución vigente, la resolución 013-2021, que para aceptar la deducción por salarios es requisito encontrarse a paz y salvo eh, por los pagos para fiscales, es decir, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de los Seguros Sociales por el año respectivo, igual que ocurre respecto a los aportes obligatorios, a que se refiere la ley 100. Cuando se habla del Instituto de Seguros Sociales, piensen en digamos que esto es una norma que es la ley 100 de 1993, aún pues esta norma no ha sido objeto de ninguna modificación y teniendo eso en cuenta pues debe entenderse que son los aportes a la salud o a las EPS, diferentes al Instituto de Seguros Sociales, teniendo en cuenta que el Instituto de Seguros Sociales ya no existe y los aportes a pensiones que se hacían al Instituto de Seguros Sociales que hoy se llama Colpensiones. Adicionalmente, para aceptar la deducción de los pagos correspondientes a descansos remunerados, es necesario, es decir, descansos remunerados en tiendas de vacaciones, es necesario estar a paz y salvo con el SENA y las cajas de compensación familiar. Para efecto de los aportes parafiscales se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral. Esto, pues, está contenido en el artículo 108 del Estatuto Tributario y siempre todos lo hemos tenido en cuenta cuando estamos presentando o elaborando la declaración de renta y es que para yo poder llevar la deducción del pago de los pagos laborales, pues tengo que haber estado a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social y con la parafiscalidad. ¿Cuál es la periodicidad? ¿En qué periodicidad debo enviar la nómina electrónica o el soporte de pago de la nómina electrónica? Digamos que acá debe generarse de forma mensual acumulando la información relacionada con conceptos y valores de vengados de nómina. Es decir, si usted paga su nómina mensual, usted no está obligado a transmitir su nómina quincenal, usted no está obligado a transmitir quincenalmente los pagos que le haga a sus trabajadores, pero sí está obligado a realizar dicha transmisión de información cumpliendo los aspectos técnicos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los 10 primeros días de cada mes luego de la generación del pago de nómina. Esta información pues será validada por la DIAN y será cruzada y pues eventualmente si hay alguna inquietud pues la DIAN podrá fiscalizar, requerir, solicitar información o hacer requerimientos ordinarios de información sobre esto que se transmita. Igual que como les decía hace un rato, pues también va a ser un insumo para la UGPP donde podrán cruzar si se están haciendo los aportes de conformidad con lo establecido en las normas vigentes y si se están respetando los porcentajes o la relación
que existe en la ley 1343 de 60% mínimo tiene que ser la nómina y 40% aquellos pagos que no constituyen base de ingreso laboral o base de aportes a la seguridad social. ¿Cuáles son los requisitos de la nómina electrónica? Y aquí pues lo que tenemos que ver es los documentos soporte de pago de la nómina electrónica y las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica que se generen, transmitan y validen deberán ser garantizando que la información conservada sea accesible para su posterior consulta. Aquí es donde comienza a jugar un elemento fundamental, lo que les mencionaba hace un rato, de los aspectos técnicos o el componente técnico de este tipo de este tipo de reglamentaciones o de este tipo de obligaciones que van surgiendo. Y es que, perdón, y es que en este tipo de reglamentaciones comienza a jugar unos terceros que van a ser los operadores autorizados por la DIAN para la transmisión de la nómina, de las nóminas electrónicas, igual que pasa hoy con los temas de facturación electrónica. Entonces aquí, pues lo que nos dicen es que se debe utilizar o estos soportes deben transmitirse o las planillas o la información que se va a intercambiar o se va a suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá ser en pesos colombianos y en idioma español. Y aquí esto es importante para ustedes, teniendo en cuenta pues que tienen seguramente o de manera permanente una relación con los Estados Unidos y es que pueden haber pagos en nómina que ustedes hagan en dólares, pero esa conversión deberá hacerse mensualmente y cada que vayan a transmitir de dólares a pesos para poderle entregar esa información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sin perjuicio que en la misma información se establezca cuántos dólares se están pagando. Esto pues con el fin de que pues de todas formas o al final del ejercicio pues la DIAN lo que hace es que cruza en pesos colombianos y sus cálculos en VT pues están generados en pesos colombianos. Entonces, aquí es importante tener esto en cuenta porque no basta que la información la tenga yo lista y que la tenga en cualquier otro idioma y en este caso pensemos para AmCham podría ser su segunda lengua el inglés y entonces aquí yo tengo la nómina en inglés, tengo la nómina en dólares y así la voy a transmitir. Pues resulta que no lo puedo hacer así. Así cumpla con todos los elementos técnicos, la información tiene que cumplir con estos requisitos en español y en pesos colombianos, sin perjuicio de que exprese el valor en dólares, pero pues tengo que tener la conversión. Dentro de las normas que regulan esto, la resolución 3 del artículo 12 dice que la información pues tiene que ser accesible para su posterior consulta, no es que la envíe y voy a decirlo de alguna forma, y esta información se autodestruirá en un término de 3 meses, sino que pues la información deberá estar permanente como usted la tendría en sus archivos, en su empresa, ya sea en físico o en medio magnético, ya sea en la nube o en un servidor, pero pues la idea es que la DIAN pueda acceder a esta información y para eso se hacen necesarios los operadores de nómina electrónica. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato que se haya generado o en algún formato que permita demostrar que reproduce de manera exacta la información generada, enviada y recibida. ¿Sí? Entonces, pues que yo, igual que ocurre con cualquiera de los libros contables que hasta hace unos años tenían que ser impresos, registrados en la Cámara de Comercio y que a partir del decreto 012 del decreto legislativo 012, pues ya permite que usted los pueda tener en medios magnéticos, pero que deben demostrar que son inalterables. Lo mismo pasa con el tema de la nómina electrónica. Usted debe demostrar que eso es inalterable, que no se le metió la mano a dichos documentos y que conserve de alguna forma o de alguna manera toda la información que permita determinar el origen, el destino del mensaje y la fecha en la hora en que fue enviado y recibido el mensaje o producido el documento. Y aquí pues es otro elemento que comienza a jugar para los operadores de nómina electrónica, que son esos operadores autorizados tecnológicos por parte de la DIAN. En el artículo 13 de la misma resolución, pues nos habla del cumplimiento de las obligaciones de conservar documentos, registros o informaciones de mensajes de datos y se podrá realizar directamente o a través de terceros siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo anterior. Hay empresas que por su magnitud y por su complejidad han decidido correr el tránsito y hacer toda una cruzada para convertirse en operadores tecnológicos autorizados de la DIAN porque no están conformes con algún servicio, lo que sea. Eso depende de la magnitud y son decisiones. Debo señalar que pues calificarse como operador tecnológico autorizado de la DIAN no es un tema sencillo, no es un tema que haga parte
pues del core del negocio de muchas empresas donde dicen, pues es que ese no es mi negocio, yo prefiero pagar mucho poco, conseguirme una buena negociación con un proveedor y pagarle eso y evitarme toda esta carga operativa y de responsabilidad que se puede derivar de eventuales decisiones como aquella. La interacción. Entonces aquí el tema pues nos hace referencia a que los sistemas de facturación electrónica y de nómina electrónica y el documento soporte de pago de nómina electrónica que se generen y transmitan a través de los software dispuestos por los sujetos obligados deberán garantizar la inclusión de funcionalidades que permitan la interacción de la información que contenga los referidos sistemas. Entonces esto pues deberá permitir que haya una interacción, que haya una vinculación tecnológica para poder cruzar temas como la retención en la fuente que se haya practicado, la contabilidad de la empresa para que haga efectivamente una interacción o un match entre la contabilidad, entre lo que yo pues, estoy reportando como costos y gastos dentro de la contabilidad o pagos efectuados y en general debe tener una interacción permanente con la información tributaria que sea exigida a través de los anexos técnicos, que son unas planchas que vienen en el anexo, unas hojas larguísimas que están a cargo del operador tecnológico, pues ustedes deberán diligenciarlas y por eso aquí esos programas que ustedes tienen hoy de nómina harán una interacción y jugarán un papel muy importante para llenar esas planillas y esa información que exige la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la transmisión y que debe tener esa relación informática directa y esa compatibilidad con el operador tecnológico que ustedes pues decidan para llevar a cabo este tipo de operaciones. Frente al calendario de implementación, digamos que hay un calendario de implementación que ha sido establecido. Los sujetos, es decir, los obligados, llevarán a cabo la generación y transmisión del documento soporte de pago de la nómina, de acuerdo con el artículo cuarto de la resolución 013 de 2021 y las notas de ajuste del citado documento deberán cumplir con la implementación teniendo en cuenta el siguiente calendario. Perdón. El primero, calendario de implementación para sujetos de acuerdo con el número de empleados. Entonces, digamos que hay 4 grupos. La habilitación se iniciará desde el 1 de agosto del 2021 y dicha implementación pues comenzará como fecha máxima para iniciar y generar la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste del documento soporte de pago de la nómina electrónica. Como les decía, dependerá del número de empleados. Más de 250 empleados empezarán en septiembre, entre 101 y 250 empleados será en el mes de octubre, entre 11 y 100 empleados será en el mes de noviembre y de 1 a 10 empleados deberán implementar en el mes de diciembre del presente año. Digamos que esto no obsta para que se haga con antelación la implementación de la nómina electrónica y del sistema y se hagan las pruebas correspondientes, pero sí es importante tener en cuenta que no es posible extenderse más allá, al menos como están las normas hoy establecidas. Todos conocemos y todos hemos visto cómo desafortunadamente o infortunadamente en nuestro país siempre salen unas normas con unos calendarios o con unos cronogramas bastante ambiciosos y al final del ejercicio siempre se terminan extendiendo, aunque este ya ha sido extendido y pues esperemos o se espera que ya para el 2021 todo el mundo, para el 2022, al inicio del 2022 ya todos empecemos con nómina electrónica con algunas excepciones. Aquí tenemos un segundo grupo en el calendario de implementación, que son otros sujetos, que son los sujetos que deben generar documentos soporte que es diferente a la nómina electrónica, que será el documento soporte de pago de la nómina electrónica y las notas de ajuste al citado documento como soporte para solicitud de costos, deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios en el impuesto descontables sobre el IVA. Cuando aplique este calendario se incluyen aquellos sujetos que adquieren la obligación de facturar. Tendrán un plazo de 2 meses contado. Este calendario es el de implementación permanente y es cuando usted constituye una sociedad, no quiere decir que usted deba esperar a que se abran unos nuevos cupos para la apertura de la calificación para la nómina electrónica, como podría pensarse o como ocurre hoy con el régimen simple de tributación.
sino que acá, pues digamos que usted tiene 2 meses desde el momento en que comienza a operar para calificarse y hacer los trámites para poder comenzar a generar su nómina electrónica. Los entes territoriales tienen la misma obligación, creo que pues en este escenario pues la idea no es detenernos en los temas de entes territoriales y el calendario de implementación permanente pues también en el grupo uno y es que se cuenta con 2 meses contados a partir de la realización de los pagos o abonos en cuenta derivados de la vinculación laboral legal reglamentaria con posterioridad y entrada en vigencia de la resolución. Esos sujetos que van de generar el soporte de nómina electrónica y no más de ajuste citado en el documento, pues deberán hacerlo dentro de los 2 meses a partir del momento en el cual se vincule al sistema la persona jurídica o la persona natural obligada o responsable de IVA o de hipoconsumo. Digamos que los otros sujetos, que son aquellos que no están obligados a expedir facturación electrónica, pues tienen una gabela o un tema adicional, como ocurriría con las entidades sin ánimo de lucro o con esos entes territoriales, y es que tienen la fecha máxima para empezar con la generación y transmisión de documentos soporte el 31 de marzo del 2022, fecha en la cual pues ya se supondría que a partir del mes de abril, todo el país estaría generando la información de la nómina electrónica y compartiéndola con la DIAN. ¿Quiénes son los no obligados a expedir factura electrónica? Y aquí es importante tenerlo en cuenta. Los no obligados a expedir factura electrónica, pues son los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento, las cooperativas de ahorro y crédito, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales, los fondos de empleados en relación con las operaciones financieras que realicen. Digamos que esto es una exclusión porque hacen parte del sistema financiero y tienen otras formas y otros métodos de regularse. Las personas naturales que tratan los parágrafos tercero y quinto del artículo 237, que son las personas no responsables del impuesto sobre las ventas o IVA, como les decía, y las personas naturales establecidas en el artículo 512-13 del Estatuto Tributario, que son aquellos no responsables del impuesto nacional al consumo o conocido como hipoconsumo. Adicionalmente, pues también tenemos, y esto ya es una regulación que está dentro del Decreto Único Tributario o Decreto Único Reglamentario 1625, que regula todos los temas tributarios o que reglamenta el estatuto tributario, y me dice que las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público urbano, metropolitano de pasajeros, en relación con las actividades que realizan, es decir, esto pues se mantiene y sería muy complejo para una empresa de transporte público a cada una de las personas que utilizan el transporte generarle una factura o un tiquete o cualquier tema de estos. Las personas naturales vinculadas con una relación laboral o legal reglamentaria y los pensionados en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades. Los prestadores de servicio desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de servicios electrónicos o digitales y las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no grabados y que tengan ingresos brutos inferiores a 3.500 VTs. Estos pues no se incluirán dentro de derivados de una relación laboral o legal reglamentaria. Digamos que estos son los temas generales que podemos ver de la nómina electrónica. Como verán, es un tema que ya es inminente, no hay chance de no cumplirlo, por lo menos en las reglas que están vigentes. Y pues aquí le doy paso a mi compañero Andrés Monroy, quien les va a hablar de unos temas mucho más técnicos y mucho más, no complejos, pero sí más aterrizados en el tema de las obligaciones y de las necesidades que genera la nómina electrónica. Andrés, bienvenido y adelante y muchas gracias. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono. Voy a Ah, ayudar. ya, Ya. Allá, ya, ok. ya, ya pude. Bueno, buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Andrés. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, no, de antemano, muchas gracias por la invitación. Sí, como mencionaba Juan Carlos, pues un poco la idea es seguir profundizando ya en estos aspectos de la implementación del soporte de nómina
electrónica. Entonces, digamos que un poco lo que queremos precisar en este aspecto es, pues, primero que todo, llamar la atención sobre la finalidad del documento. Como lo mencionaba Juan Carlos, un poco lo que busca esta nueva normatividad o esta normatividad por parte de la DIAN es pues regular de alguna manera o controlar o tener mayor información respecto de los documentos soporte de nómina y la información que se tiene de las personas naturales para la presentación de sus respectivas declaraciones de renta. Entonces, digamos que en ese sentido la finalidad del documento es constituir soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta e impuestos descontables en el impuesto del IVA, derivado de los pagos o abonos en cuenta por conceptos de pago de nómina que se desprendan de una relación laboral o reglamentaria y de los pensionados respecto de las empresas que tienen pasivo pensional a su cargo. Entonces, digamos que hoy en día, bueno, a partir de esta normatividad, nosotros vamos a tener tres requisitos para poder tomar como deducibles en el impuesto sobre la renta los gastos de nómina. Entonces, en primer lugar, como decía Juan Carlos, que los aportes estén realizados en debida forma respecto de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales. En segundo lugar, que se practique la retención en la fuente que corresponda si el trabajador está sujeto a retención en la fuente. Y ahora, en tercer lugar, pues generar el documento soporte de nómina electrónica para que el gasto sea deducible. Entonces, se agrega un requisito adicional para poder tomar como deducibles estos gastos. Em, entonces, digamos que para que pueda cumplir con estos requisitos, el documento soporte de nómina electrónica debe cumplir con unas formalidades y con unos requisitos o campos mínimos que define la DIAN y es un poco lo que vamos a conversar en este momento. Entonces, en primer lugar, pues digamos, quisiéramos precisar las etapas que implican la presentación del documento soporte de nómina electrónica. Nosotros, digamos que una vez revisada la resolución, entendemos que existen cuatro etapas. Entonces, la primera etapa, que es la etapa de habilitación, una segunda etapa de generación, una tercera etapa de transmisión y una cuarta etapa de validación. Digamos, como lo mencionaba Juan Carlos, nosotros vimos que con la reciente modificación que hizo la DIAN al calendario de implementación, pues se postergó el inicio de esta primera etapa, que es la etapa de habilitación, que básicamente consiste en poder generar y transmitir el documento soporte de nómina electrónica previamente ante la DIAN. Entonces hay que cumplir con una etapa de validación o habilitación previa por parte de la DIAN para poder generar el documento. Es decir, yo no puedo empezar a generar y a transmitir el documento soporte de nómina electrónica si no me encuentro habilitado. Entonces, esta etapa de habilitación es la que tenemos, digamos que postergado el plazo, al igual que la etapa de generación que va a empezar a partir del 1 de septiembre, según lo que vimos en los calendarios que nos expuso Juan Carlos. Y las etapas de transmisión y validación, pues son las que van a ocurrir mensualmente cada vez que genero y transmito el documento y se lo presento a la DIAN de manera mensual dentro de los 10 primeros días siguientes del mes. Entonces, digamos, yo termino el mes el 30 y tengo hasta el 10 del siguiente mes para poder transmitir, generar y transmitir el documento soporte de nómina electrónica de la nómina que pagué en el mes inmediatamente anterior. Em, entonces, digamos que en detalle esta etapa de habilitación consiste en el procedimiento que se debe desarrollar en el Servicio Informático Electrónico de Facturación Electrónica de la DIAN. Como vimos, esta obligación está colgada en el sistema de facturación electrónica de la DIAN y por lo tanto, pues se debe ingresar al Sistema Informático Electrónico de Validación de la DIAN para poder habilitar ese sistema de facturación o
de nómina electrónica. Como lo mencionábamos al principio, a diferencia de lo que ocurre con la facturación electrónica, acá solamente vamos a tener dos posibilidades para poder habilitar o para poder transmitir el documento soporte de nómina electrónica. El primero es a través de un desarrollo informático propio o a través de un desarrollo informático con un proveedor de soluciones tecnológicas. Normalmente las empresas de facturación electrónica están ofreciendo este servicio de generar el documento soporte de nómina electrónica. ¿Cuál es la diferencia con la facturación electrónica? Que en la facturación electrónica nosotros también tenemos la posibilidad de usar el sistema gratuito de la DIAN. Entonces, acá para este soporte de nómina electrónica no existe un software o una plataforma gratuita por parte de la DIAN, de manera que o desarrollo un software propio o adquiero uno con un proveedor autorizado previamente por la DIAN. Entonces, esta etapa de habilitación consiste en una etapa de pruebas en donde básicamente lo que se hace es registrar en el sistema de facturación electrónica dentro del cual se encuentra la funcionalidad del documento soporte de nómina electrónica, el software que vamos a utilizar para generar y transmitir el documento soporte de nómina electrónica. Básicamente es un tema de identificación, es indicar el nombre y apellido, razón social del fabricante, nombre y código fuente del software. Iniciar las pruebas pues mediante las cuales se deberán demostrar que el software cumple con las funcionalidades del documento soporte de nómina electrónica y las notas de ajuste, tal como lo señala el anexo técnico de la resolución 13. Confirmar pues obviamente que el resultado de esas pruebas sea satisfactorio y digamos que se logre pues estar habilitado como tal en el sistema, y una vez pues ya yo me encuentro habilitado puedo migrar de esa etapa de pruebas a la etapa propia de operación, que la etapa de operación pues ya consiste en la generación, en la transmisión y en la validación del documento soporte de nómina electrónica. Entonces, básicamente la etapa de generación consiste en estructurar la información que contendrá el documento soporte de pago de nómina electrónica para la transmisión a la DIAN y para validación a cargo de esta entidad. Obviamente, pues todo el documento soporte de nómina electrónica debe cumplir las condiciones, términos y mecanismos técnicos que establece la DIAN en el anexo técnico de la resolución 013. Y digamos que en ese procedimiento, cada vez que yo genero mi documento soporte de nómina electrónica, se le asigna un código único de documento soporte de nómina electrónica, por sus siglas pues se denomina CUNE, el cual corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un procedimiento que utiliza los datos del documento de soporte de nómina electrónica. Entonces, esta etapa es la que según el calendario yo tengo que empezar a generar a partir del 1 de septiembre de 2021, según el número de empleados que tenga. ¿Qué requisitos mínimos debe tener el documento soporte de nómina electrónica? Entonces, básicamente, pues estar denominado como un documento soporte de pago de nómina electrónica, el apellido, nombre o razón social del empleador, el apellido, nombre y número de identificación del beneficiario del pago, es decir, del trabajador, el código único del documento soporte de nómina electrónica que me genera directamente la plataforma, llevar un número que corresponda a un sistema interno de numeración consecutiva asignado directamente por el empleador, el contenido y los valores de los conceptos que corresponden al valor de vengado de nómina, conforme a lo que se establece en el anexo técnico. De igual manera, todo lo que corresponde a los valores deducidos o descuentos que se aplican sobre la nómina, el valor total de la diferencia, es decir, ingresos menos descuentos y el neto a pagar, eh, y en general, pues todo el documento, toda la información que nos exija el anexo técnico del documento soporte de nómina electrónica. Y de igual manera, el medio de pago que se utiliza para pagar el salario del trabajador, la fecha y la hora de generación del documento soporte de nómina electrónica, la firma digital, digamos, utilizada pues desde la plataforma de la DIAN para generar el documento soporte de nómina electrónica del empleador, y los apellidos, nombre y razón social del fabricante del software y, digamos, toda la información relacionada con el software.
Em, entonces, esta digamos que es información muy básica, muy general, que tiene que generarse. Importante señalar que el hecho de generar el documento soporte de nómina electrónica no viene a sustituir el documento soporte o el comprobante de pago de nómina que actualmente le estoy generando al trabajador. Es decir, puede utilizar el mismo, pero no quiere decir que este venga a sustituir lo que yo ya tengo laboralmente. Ni como lo señalaba Juan Carlos, que yo a partir de que ahora tengo que presentar esta información de manera mensual, los pagos de mis nóminas vayan a cambiar. Es decir, el empleador sigue bajo la libertad de definir cómo va a pagar la nómina, cómo quiere informarle al trabajador el comprobante del pago de su nómina, pero digamos que esto es una obligación adicional que tiene solo efectos tributarios, no efectos frente a la nómina del trabajador ni frente a la relación laboral que se tiene con el mismo. Es básicamente información adicional que la DIAN nos está pidiendo de manera mensualizada. Em, Obviamente, digamos que en lo que tiene que ver con la información que se reporta acá, pues lo ideal es que no existan diferencias, es decir, que se puedan manejar en un mismo idioma lo que yo tengo en la contabilidad, lo que yo tengo en mi nómina y lo que yo tengo ahora en el documento soporte de pago de nómina electrónica. De hecho, en la etapa de validación, la DIAN exige que el software esté interrelacionado con la contabilidad y con los aplicativos que calculan la retención en la fuente del trabajador, para que eventualmente cuando la DIAN haga una revisión o una fiscalización, pues pueda acceder de manera más sencilla a la información. Entonces, pues de alguna manera, pues todo debe estar integrado, todo debe estar, digamos que debidamente comunicado y lo que yo estoy reportando en el comprobante de pago de nómina que le entrego al trabajador, pues debe coincidir con lo que yo estoy reportando en el documento soporte de pago de nómina electrónica. Luego sigue entonces la etapa de transmisión, que básicamente es el procedimiento que consiste en transmitir uno a uno los documentos soporte de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte del pago de nómina electrónica. Ya vamos a ver en qué consisten esas notas de ajuste y cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados cumpliendo con los términos y condiciones que define la DIAN en el anexo técnico. Frente a este procedimiento, la DIAN hace una serie de declaraciones en torno a los impedimentos de la transmisión por inconvenientes tecnológicos que se puedan presentar ya sea por parte de la DIAN o por parte del empleador que está transmitiendo el documento soporte de nómina electrónica. Entonces, si resulta que el inconveniente tecnológico eh, ocurre por cuenta de la DIAN, porque ya sabemos que la plataforma en algunas ocasiones puede presentar inconvenientes, entonces lo que nos dice la resolución es que el empleador debe transmitir el documento soporte de nómina electrónica y las notas de ajuste al documento en un plazo máximo de 48 horas, contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático electrónico del sistema de facturación de la DIAN. Y digamos que ese impedimento se configura con el aviso de inconveniente técnico que genera la división tecnológica de la DIAN. Ahora, si resulta que el inconveniente tecnológico se le presenta solamente al empleador, ya sea porque el software falló o porque al momento de presentar la información hubo algún inconveniente, de igual manera también la norma nos dice que tenemos un plazo máximo de 48 horas contadas a partir del día hábil siguiente al que se restablezca el servicio informático electrónico del sistema de facturación. Entonces, digamos, en ambos casos tenemos un plazo de 48 horas para transmitir el documento. Recordemos que tenemos un plazo para transmitir el documento soporte de nómina electrónica de 10 días una vez terminado el mes calendario. Entonces, pues esto supondría que yo, si llegó ese día 10 y no he podido hacerlo por un inconveniente tecnológico, pues voy a tener 48 horas adicionales a partir de la fecha en que se restablezca el servicio. Y luego, digamos que de la etapa de validación,
perdón, de la etapa de transmisión, viene la etapa de validación, en donde básicamente la DIAN genera un documento electrónico que contiene la verificación de las reglas de validación del documento soporte de nómina electrónica. Digamos que esta validación es solamente formal, es decir, aquí no quiere decir que la DIAN esté de acuerdo con la información que estamos reportando, ni que no nos vaya a hacer con posterioridad un proceso de fiscalización o de revisión, sino sencillamente lo que hace es validar que los campos que exige la resolución y el anexo técnico están debidamente diligenciados, que no presentan ningún error, y que no hay casillas, por ejemplo, en blanco, porque en el anexo técnico, obviamente, como nos piden presentar, digamos que línea a línea todo lo que se le está pagando al trabajador, entonces yo tengo que separar y reportar de manera individual el salario, las horas extras, las bonificaciones, las comisiones, los aportes al sistema de seguridad social en salud, en pensión, en ARL, los descuentos que se hacen, la depuración, digamos que de la base de retención en la fuente, indicando, por ejemplo, qué deducciones se está aplicando el trabajador en la retención en la fuente. Entonces, todo eso va línea a línea reportado en el documento soporte de nómina electrónica. Si alguno de esos campos pues presenta alguna falla o algún error o algún campo está vacío, pues la DIAN nos va a decir documento rechazado por la DIAN. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es verificar cuál es la causa que está generando el rechazo y volver a cargar el documento en la página de la DIAN. Si por el contrario, pues el documento cumple con las especificidades técnicas del anexo técnico, entonces pues nos va a salir un aviso que dice documento validado por la DIAN y por lo tanto pues entenderá que la obligación está cumplida. Esto, digamos, es un poco lo que les decía, el alcance de la validación es sencillamente formal, de manera que la responsabilidad sobre la exactitud, contenido y cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales corresponden solamente al empleador y no significa que la DIAN ya, digamos, esté dando un visto bueno sobre la información que se está reportando. Ahora, en lo que tiene que ver con las notas de ajuste, eh, digamos que uno puede hacer un parangón con lo que es la factura electrónica. Nosotros cuando emitimos una factura y debemos hacerle una corrección a esa factura, emitimos una nota débito o una nota crédito. Entonces, acá digamos que el documento que hace las veces de esa nota débito o de esa nota crédito, pero en tratándose del documento soporte de nómina electrónica, es la nota de ajuste al documento soporte de nómina electrónica. Entonces, esa nota de ajuste es el mecanismo que se usa para la anulación de un documento soporte de nómina electrónica previamente transmitido y validado por la DIAN, cuando se requiere hacer un ajuste o algún cambio sobre esa nota, ese documento soporte de nómina electrónica que se ha presentado previamente a la DIAN. Aplica por errores aritméticos o de contenido que el sujeto obligado debe ajustar o corregir, cumpliendo obviamente también los requisitos técnicos que nos señala el anexo técnico. Digamos, este tema es muy, muy importante porque, digamos que de alguna manera en muchas industrias ocurre que el pago de las comisiones, por ejemplo, no se pueden liquidar en el mismo mes de su causación, sino, no sé, puede ocurrir en el mes siguiente o incluso 2 o 3 meses siguientes por temas administrativos, por temas de cierres de contratos, de cumplimientos de metas que solo se pueden verificar con posterioridad. Entonces eso implica, por ejemplo, generar una nota crédito sobre una comisión que, por ejemplo, se liquidó de manera incorrecta o faltó agregarle un valor que no se tuvo en cuenta. Entonces todo eso lo tengo que reportar con una nota de ajuste. ¿Cuál es el contenido formal de la nota de ajuste? Pues estar denominada expresamente como tal, como una nota de ajuste al documento de soporte de pago de nómina electrónica, llamar un número que corresponda a un sistema interno consecutivo de la empresa, el número, la fecha para la generación del código único de soporte de pago de nómina electrónica, del documento soporte al que hace referencia la nota que se está corrigiendo. El código único, pues que se le genera al mismo sistema, el tipo de documento de ajuste según corresponda, la fecha y hora de la generación,
la fecha y hora de validación del documento soporte de nómina que se está anulando, los apellidos, nombre, razón social del empleador, apellidos, nombre, razón social del trabajador, la firma digital del empleador y el código único de la nota que se estaba ajustando. Digamos que también lo que nos establece la resolución es que es posible que por industria o por necesidad de la compañía se tengan que reportar algunas informaciones adicionales o información de otra manera como la está pidiendo el anexo técnico. Y digamos que la DIAN abre la posibilidad de que las entidades o instituciones de tipo gremial que representen los sujetos que generan y transmiten el documento de soporte de pago de nómina electrónica, pueden solicitarle formalmente a la DIAN la inclusión de datos requeridos para que pues esos datos sean incluidos dentro de los anexos técnicos del documento soporte de nómina electrónica. Recordemos que básicamente lo que va a hacer la DIAN en el proceso de validación es verificar que la nota de ajuste y asimismo el documento de soporte de nómina electrónica cumpla con los requisitos que se establecen en el anexo técnico. Entonces, desde este punto de vista, digamos, pueden existir algunas especificidades de la nómina de ciertos gremios o de ciertos pagos que se hacen en los gremios que se requieran reportar de una manera distinta o para mayor claridad. Entonces, eso se le puede solicitar a la DIAN que haga ese ajuste. Se le solicita, digamos que directamente a la Subdirección de Gestión y Asistencia al cliente de la Dirección de Gestión de Ingresos o de la dependencia que haga sus veces. Y pues ella, digamos que analiza el requisito de la solicitud y se presenta. Ahora, en lo que tiene que ver con representantes, pues básicamente que lo que nos dice la resolución es que cuando el sujeto que genera y transmite el documento de nómina electrónica realiza este proceso, pues debe estar previamente habilitado por la DIAN para hacerlo. Entonces, de alguna manera, todos los softwares que vamos a utilizar, que son de desarrollo de un tercero, pues tienen que estar previamente habilitados o autorizados por la DIAN. De igual manera, nos señala que las partes deben conservar el documento que lo acredita como generador o transmisor y el representante o tercero debe inscribir esta calidad en el registro único tributario una vez la DIAN realice los ajustes informáticos necesarios. Como les decía, el anexo técnico contiene las funcionalidades o reglas de validación que permiten cumplir con la generación, transmisión y validación del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste al mismo. Y digamos que aquí es importante señalar que los sujetos obligados, es decir, los empleadores que tienen la vocación de tomarse como deducción los pagos de nómina, deben adoptar los anexos técnicos y sus modificaciones a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de publicación del anexo técnico. Como ustedes saben, todo este tema de facturación electrónica y todo lo que tiene que ver con la etapa de tecnificación al interior de la DIAN, pues ha surtido digamos que un proceso de ensayo-error, donde digamos que la DIAN de manera general parte de unas premisas básicas, pero a medida que va avanzando el tiempo, pues va identificando situaciones particulares, situaciones eh, que pueden presentar inconvenientes al momento de reportar la información. Entonces, normalmente lo que hace, pues, es modificar los anexos técnicos, que pues es un tema más operativo y más rápido desde el punto de vista de la administración. Entonces, pues es muy importante estar pendiente de las modificaciones que se puedan presentar para poder adecuarlas con el tiempo suficiente y que no nos vayan a generar errores en el proceso de validación. Esos anexos técnicos pues van a estar divulgados por parte de la DIAN en el micrositio de facturación electrónica y como les decía, pues se tiene un plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación en este link de la DIAN para poder acceder a, pues, o para poder, digamos que adoptar esa modificación. Ahora, el proceso, digamos que de transmisión y validación utiliza básicamente un contenedor electrónico XML, donde el documento de nómina, que es el documento soporte o la nota de ajuste a ese documento soporte,
se le hace una validación a la DIAN y eso genera, digamos que el comprobante de nómina. Ese contenedor electrónico, pues digamos que es obligatorio porque va a estar funcionando directamente en la plataforma de la DIAN para incluir la información de todos y cada uno de los soportes de nómina electrónica que se hacen y que se transmiten. Es decir, que el documento de soporte de nómina electrónica se genera por cada trabajador y para cada trabajador se le genera indicándole línea a línea todos los pagos que se le están haciendo en el respectivo mes. Em, digamos, un poco era lo que teníamos por comentarles, por compartirles. No sé si alguno tiene alguna inquietud, algún comentario, algo que quieran que revisemos o profundicemos y con el mayor gusto lo hacemos en estos 5 minuticos que creo que nos quedan de tiempo. Sí, Andrés. Carolina Camacho tiene una pregunta sobre el calendario de implementación. No sé si Carolina quieres abrir tu micrófono. Muchas gracias, Gilma. Muchas gracias a los conferencistas, muy claro y, y esclarecedora la presentación. Mi pregunta va a lo siguiente. La resolución 013 menciona entre los distintos conceptos a reportar en la nómina electrónica las compensaciones ordinarias y extraordinarias que reciben los cooperados como afiliados de las cooperativas de trabajo asociado. Pero en principio estas personas no tienen una relación laboral ni reglamentaria. Ahí hay una disyuntiva y quería conocer la posición de ustedes, si hay una obligación o no de reportar vía nómina electrónica esos pagos cuando se trata de una cooperativa de trabajo asociado que tiene cooperados. Sí, de acuerdo. Digamos que en estricto sentido, frente a ellos no se tiene un contrato laboral, eh, pero digamos que en nuestro entendimiento, en la medida que la cooperativa es la obligada a realizar los aportes al sistema de seguridad social de todos los cooperados, en principio, pues debería hacer los reportes del soporte de nómina electrónica. Hay otros temas que también generan inquietudes, por ejemplo, lo que tiene que ver con los aprendices SENA o incluso más complejo con los practicantes universitarios, porque técnicamente ellos no reciben salario y cuando uno revisa el anexo técnico, pues no hace referencia a la compensación que ellos reciben de cómo se reporta y demás. Entonces, es un poco el tema que les veníamos de referir hace unos minutos y es que este tema de la implementación pues tiene todavía muchos vacíos. La DIAN trata de sacar una normatividad muy general, pero obviamente hay muchos casos muy particulares y ustedes saben que la nómina puede tener tantas variaciones o tantas complejidades se nos puedan ocurrir incluso en una misma empresa respecto de trabajadores, de distintos trabajadores. Entonces, esos, digamos, son algunos de los puntos que están vacíos en la norma y que nosotros particularmente hemos estado consultándole a la DIAN, pero digamos que ella, más allá del anexo técnico, no nos da una respuesta de fondo. Entonces, básicamente como que, y en algunos casos hemos tenido la respuesta de que pues espere a que usted lo transmita a ver cómo le va a salir, si le va a salir con un error o no. Entonces, seguramente los primeros meses van a ser un poco traumáticos para estos casos tan particulares, porque en realidad la normativa no tiene contemplados esas situaciones tan particulares. Ahí en complemento, Andrés, y pues para la respuesta de Carolina, digamos que si bien puede haber una discusión, digamos que en el anexo técnico hay ciertas particularidades, en el anexo técnico de la resolución 013 de febrero del 2021, expedida por la DIAN, hay ciertas particularidades. Y en el numeral 5.53 del anexo técnico, califican a los cooperados de las cooperativas de trabajo asociado como trabajadores asignándoles el código 31. Entonces, uno pensaría que la DIAN está dentro de sus planes, eh,
que aunque no reciban un salario como tal, sí estén obligadas las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, teniendo en cuenta sus responsabilidades de realizar los aportes, pues de transmitir la nómina, así esta no se constituya en franca lid como una nómina pura y simple. Eso es un tema, como lo dice Andrés, que será objeto seguramente de los de las primeras diferencias con la DIAN y de ese primer intercambio de información, porque como siempre, y ustedes más que nadie deben ser eh, víctimas y testigos, eh, nuestras regulaciones muchas veces salen con una serie de vacíos que solamente se pueden ir ajustando sobre la marcha. Pero pues digamos que uno, si fuera a actuar de manera conservadora, pues y con el fin de evitar cualquier tipo de contingencia o controversia, podría decir, transmítalo, que es preferible que la DIAN le diga usted no está obligado, ¿para qué me manda eso? A no lo transmita, corriendo el riesgo de que la DIAN le diga, oiga, usted omitió y por eso tiene X o Y situación particular que lo lleva a ser responsable de algún tipo de sanción o amonestación. Sí, muchas gracias por la respuesta y atándola con el tema de plazos de implementación en estas como categorías de personas que reciben pagos pero no son estrictamente trabajadores, que mencionaba los aprendices y los practicantes, la, que están en el anexo que mencionaban clasificados como un tipo de trabajador, si tengo o no que contarlos para definir el número de trabajadores para el calendario de implementación. Porque las empresas, muchas están haciendo el análisis a partir de sus trabajadores directos con los que tienen vínculos para determinar en qué mes les arranca la obligación y no están siendo conscientes que los aprendices, practicantes, también contarían en ese número. ¿O ustedes opinan que no contarían para efectos del plazo de implementación? Sí, digamos que en estricto sentido, pues ellos no tienen un contrato de trabajo y formalmente no se podrían considerar como trabajadores formales. No obstante, digamos que para nosotros una posición conservadora es contemplarlos dentro del número de trabajadores, porque se podría entender, por ejemplo, en el caso de los aprendices SENA o de los aprendices universitarios, que esa es una modalidad de vinculación laboral que no es propiamente un contrato de trabajo. Y de todas formas, pues si estoy en el rango de si me va a tocar antes o me va a tocar después, lo más conservador es iniciarlo antes, ¿no? Para efectos de evitar el castigo que en efecto es el rechazo de la deducción de los pagos que se hagan a todas estas personas. Entonces, la recomendación es hacerlo contemplando a estas personas como si hicieran parte total de la nómina formal. Gracias. Excelente. No sé si alguien más tenga una pregunta, puede en este momento abrir su micrófono o ponerlo en el chat. Bueno, parece que no. Andrés, Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Excelente el tema, excelente el desarrollo. Me gustó lo técnico que fue y creo que le da un color distinto, ya que este tema ya lo habíamos tocado, así que me pareció fenomenal la manera como lo desarrollaron. Muchísimas gracias. Bueno, Gilma, muchas Bueno, gracias a con mucho ti. gusto. Muchas gracias Claro que a ti y sí. a todos los asistentes y pues como siempre, si tienen cualquier duda o cualquier situación particular, pues estamos para apoyarnos y poderles ayudar con sus inquietudes. Así es, estamos grabando la sesión, tenemos la presentación, se las estaremos compartiendo a final de la tarde. Muchas gracias y Vale. nos vemos el próximo mes, en la última semana, jueves, última semana del próximo mes. Que estén muy Claro bien. que sí. Gilma, Feliz fin de muchas gracias semana. y que estén Hasta bien. luego, que estén Hasta bien. luego. Hasta luego.